Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas a una nueva edición de Radio Lobo Estepario. Pues esta vez tenemos alguna información que se ha generado en el ámbito mundial y una grabación histórico-profética de la cadena mundial CNN. Y también en Europa ya se pidió sanciones contra El Salvador por lo que está haciendo la Asamblea Legislativa. Bien, pasemos a lo barrido. En una entrevista que me hicieron este fin de semana, alguien preguntó quién gobierna en El Salvador. Y la verdad es que las cabezas invisibles de quienes gobiernan El Salvador da mucho que pensar. Y al pensar en esa situación hay que recorrer la historia, ¿no? ¿Quiénes gobiernan El Salvador? Hay una palabrita que no le gusta a la derecha ni a mucha gente porque creen que es una palabrita ideológica. Pero no es una palabra ideológica, sino que busquen el concepto en el diccionario y se van a dar cuenta quién gobierna en El Salvador. Pero veamos la reseña de nosotros. La palabrita es la oligarquía. Oligarquía quiere decir que al tener poder económico se sube al poder político y desde el poder político se sirven para sus intereses económicos, sea particulares o sea globales. Esa es una oligarquía. En El Salvador, desde finales del siglo XIX, se empezó a formar la oligarquía terrateniente, que fue la primera, ¿no? Grandes extensiones de tierras, como el oligarca Francisco Dueñas, que fue presidente de El Salvador, el que promovió unas reformas hacia 1888 y había estado varias veces en la presidencia y era el mayor terrateniente de El Salvador. Él inicia la oligarquía terrateniente, ¿no? Junto con otros se van apropiando de todas las tierras con la extinción de ejidos y comunidades, decretos, leyes emitidos en 1888, le quitan la tierra a los indígenas y los ejidos, que eran zonas de tierras reservadas para crecimiento urbano, se las apropian también y aparecen ya con grandes territorios. Esta gente terratenientes es la primera oligarquía que se forma en el país. Está encima de los cadáveres de la rebelión indígena de 1932, y aquel que diga que son comunistas está perdido y no conoce la historia del país. Después de estos terratenientes, acuérdense de la dinastía Quiñones Meléndez, cuyas familias, y no les parezca raro que ahora el fenómeno se reproduzca, detentaron el poder, muchas veces eran grandes terratenientes. Luego vienen los cafetaleros. Los terratenientes se convierten en cafetaleros. Acordémonos que los terratenientes exportaban algodón, caña de azúcar y ahora se les sumó el café y El Salvador se convierte en potencia mundial del café. Estos oligarcas cafetaleros, un cultivo bastante, digamos, industrial, asumen el poder político, son oligarcas, se convierten en oligarcas. Con el correr del tiempo y saltándome varias peripecias de los oligarcas que, como dije, ya no solo siembran café, algodón, caña de azúcar, todos los cultivos. Muchos se toman por asalto el cultivo del maíz, por ejemplo. Todo eso forma la oligarquía terrateniente cafetalera. Luego vienen los oligarcas industriales que aprovechan, se sirven del boom de las maquilas, y se convierten en oligarquía industrial y nacen una cantidad de industria, ¿no? La industria, ya sabemos acá, está la industria del calzado ad hoc, un monopolio, la industria cervecera, la industria alimenticia, entre comillas alimenticia, porque los churros no son alimento, y forman otra oligarquía que también llega al poder y desde ahí controla sus negocios. Y hay otros negocios, ahí está la oligarquía de la gente como los Poma, que tienen negocio inmobiliario enormísimo, un negocio inmobiliario de compra, tierra, construcción, le llaman desarrollo urbanístico, y la gente vive en casas que no son nada agradables, pequeñitas y calurosas, calientes. Esa es otra oligarquía. Estas oligarquías, diversas oligarquías a través del tiempo, son las que se llegan al poder y se sirven del poder económico, del poder político para sus intereses económicos, sea particulares o de grupo, porque se reúnen como en la ANEP, por ejemplo, la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Y así
Y muchos aspiran a estar en esa oligarquía. Esa es la que manda realmente en El Salvador. Actualmente la familia Bukele se convierte en oligarca también porque alcanzan un poder económico, sea legal o ilegal, como han hecho también las anteriores oligarquías, y manipulan las leyes, manipulan todo a su favor. ¿Esto qué significa? Que lo que quisiéramos conocer como república no ha sido fundada todavía. República es Costa Rica, en que en 1947 don Pepe Figueres hizo un pacto con todos. Se deshizo el ejército, los terratenientes oligarcas se comprometieron en la educación, el gobierno comprometió todos los cambios políticos y ahí tienen. El pueblo participó en esas negociaciones y Costa Rica es lo que es ahora, Costa Rica. Contado a grosso modo esa historia que deberían de conocerla también, ¿no? En nuestro país vecino de Centroamérica, porque es diferente Costa Rica a nosotros. Ahora bien, cuando la oligarquía de acá se entrona en el poder y todo el que llega, por eso se explica que muchos se preguntan y se quejan, ¿verdad? No, es que es el poder económico, no, son los oligarcas. Los oligarcas impiden que el pueblo salvadoreño participe en las decisiones grandes porque ellos se supone o se creen los elegidos por Dios, los que tienen altos estudios, los que estudian en universidades privadas y no en las mediocres de El Salvador, que solo son títulos para efectos de cobro, pero no para efectos de prosperidad. Las universidades, toda la cuestión escolar, todos los planes escolares, el sistema educativo está construido para servir a esta oligarquía que también crea institutos privados donde se dan títulos que les sirvan a ellos, y tenemos fundaciones de oligarcas que tienen universidades o institutos privados donde le dan beca a los muchachos destacados en los colegios y ahí se van. Todo eso es una maquinaria constante. Ellos dominan la cuestión publicitaria, de propaganda, cómo engañar a la gente, pero ustedes se preguntan, ¿y por qué se va la gente del país? Porque aquí no hay ningún tipo de desarrollo que beneficie a la gente. No hay un sistema educativo para hacer prosperar a la gente y el desarrollo sea en el país. No hay nada. No hay, estaba el rugido de león sonando. Entonces, es mi teléfono, perdón. Entonces sucede que esa oligarquía es la que detenta el verdadero poder en todos los sentidos, la que controla el ejército y todo eso. Esa es una situación real en que se nota la ausencia de democracia. Todo lo hacen parodia, todos se burlan de ello. Los oligarcas controlan todo, por ejemplo, los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz fueron vilipendiados, ellos lo llegaron porque lo necesitaron, y de ahí hasta llegar al momento de Bukele, que deshace los acuerdos de paz y captura a todos. No a todos, porque por ejemplo David Escobar Galindo firmó los acuerdos de paz y entonces ¿por qué no lo captura? Pues porque de oligarca también, vienen de familias oligárquicas, todo, y las familias oligárquicas son largas en este país, desde las famosas 14 familias hasta un montonazo de familias que no pareciera que estaban en la lista de los oligarcas y sí están. Eso es lo que impide que nosotros seamos una nación, que se funde una verdadera nación. Y estas familias oligárquicas, en vez de tener un ejército que de verdad proteja la democracia, una policía que nos proteja a nosotros, es una policía, un ejército que protege sus propios intereses. Ellos crearon en el pasado los escuadrones de la muerte, la policía de Hacienda, la Guardia Nacional, la defensa civil, engañando a la gente. Todos esa gente, organizaciones fueron creadas por ellos, le lavaron el coco a la gente diciéndole que eran comunistas y la gente ni sabe qué es eso, si apenas sabe leer y escribir, y que atentaba contra los intereses de la gente, lo cual es una soberana mentira. Son la defensa de los intereses, esa es una oligarquía. Si El Salvador fuera una república bien fundada, estaríamos en la prosperidad, nadie quisiera irse del país. No solo estaríamos en la prosperidad, sino que estaríamos también con un desarrollo educativo altísimo, una atención, seguridad social altísima, como son las medicinas, los hospitales, reconstrucción de escuelas, unos planes universitarios grandes. Nadie querría irse a este país, ¿no? Aquí solo han sido propaganda, las mejores playas, los mejores, que es turismo aquí, que
que El Salvador es grande, que El Salvador es luchador. Todo eso es una soberana mentira. Si no, miren, pregúntenle al escritor Horacio Castellanos Moyas cuando publica El Asco, pues. Lo vilipendian a los mismos salvadoreños, es decir, los mismos pobres le dicen que está un país falso el que él promueve, que aquí se trabaja, y todo eso es al revés. Él puso en perspectiva en su libro El Asco cómo es El Salvador de verdad. Y eso muchos salvadoreños, cuando uno les comenta que El Salvador es una república banana, que no en donde cualquiera llega, se siente y hace su voluntad, porque no van a respetar los procesos democráticos, porque no hay democracia, y lo que le llaman democracia la patean a cada rato, como es la Constitución de la República. Dicen los salvadoreños del pueblo que uno los está ofendiendo al decirles pasmados o tarados o focas en este caso. Es cierto, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque no son educados, no han sido educados en el análisis. Yo le decía a mucha gente, usted tiene derecho a pensar lo que quiera, ser ateo, ser evangélico, cristiano, apostólico, todo lo que quiera hacer, adorar a quien quiera, tener la ideología que quiera. Pero eso sería en un sistema de alto nivel educativo. Pero en un nivel de bajo educativo, esta gente puede ser lo que quiera, pero es idiota. Así de fácil. Porque alguien inteligente, yo puedo pertenecer a cualquier partido político, pero no voy a adorar a quien esté en el partido político, sino como seguidor o miembro de ese partido, le voy a decir en qué está fallando. Pero aquí no le dicen a la gente que está en el poder en qué está fallando, porque los que están en el partido creen que tienen un cheque en blanco. Esa es la situación. Y ahora un comentario muy importante ahora. Aquí me lo señalaron, mira que comenta de esto. Y un analista argentino, por eso les digo, El Salvador ya está pegando a nivel mundial en lo que está sucediendo acá, y eso es peligroso. Dice esta publicación del diario de hoy, les voy a dejar el link ahí abajo, lo buscan para leerla completa porque no la puedo comentar toda. Dice el titular El Salvador va a elegir a un jeque y estoy seguro de que Bukele querrá inaugurar una dinastía. ¿Quién lo dice? No lo digo yo, lo dice Daniel Zobato. Es un analista argentino que presagia una etapa muy oscura para El Salvador. ¿Y qué es lo que toca los puntos esenciales, ¿no? Nuevas ideas y Bukele se basan en que la mayoría manda y que el pueblo lo aclama. Pero en la Constitución de la República no está escrito que eso sea justificación para tomar el poder y porque el pueblo me quiere. Eso lo hacen los dictadores, que a cada rato sacan estadísticas. ¿Cómo se va a ver al final de este video, en el video que voy a poner, en el audio, perdón, que voy a poner? Pero eso dice, la popularidad no significa un cheque en blanco. Puede significar responsabilidad, pero eso no lo tenemos. ¿Y justifica que también se cambien las reglas a su medida? Le pregunta el periodista. La popularidad no dice. Es falso. Eso es falso. Y la Carta Democrática Interamericana establece en artículo 3.2 legitimidades. ¿Cuáles son los que legitimidad de origen? Es decir, que alguien debe ser electo en un proceso electoral libre, transparente, con niveles de integridad electoral. Y en este hago un paréntesis, el Tribunal Supremo Electoral ayer dijo que iba a acatar las reformas a la Constitución y iba a tomar nota de eso, sin tomar en cuenta que el artículo 248 no dice que ya entra en vigencia lo que aprobó la Asamblea, sino hasta la próxima Asamblea. Si en caso de que el Tribunal Supremo Electoral tomara la decisión de la Asamblea como cierta y real, pues ya ven usted que lo que dice este analista argentino es cierto, no hay integridad electoral. Ahora, ahí la otra legitimidad es legitimidad de ejercicio. Dice que aunque vos ganaste una elección, cuando ejerces ese poder tenés que hacerlo respetando los derechos humanos, la división de poderes y la independencia de los otros poderes, cosa que no ocurre en El Salvador, dice este analista. Bukele no tiene legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio, lo único que tiene es popularidad. ¿Listo? No lo digo yo, lo dice un argentino, analista, ¿no? Y luego también le preguntan que no hay oposición, dice, con nuevas ideas contra el Tribunal Supremo Electoral, dice. Pero aquí dice, el Tribunal Electoral está totalmente cooptado por el Ejecutivo.
Y la oposición, en todo caso, similar a lo que se hizo en Venezuela, se inventan unos pequeños partiditos para disimular. Esa es toda la oposición. Entonces, Bukele, dice él, anticipa, va a volver a ganar. Otra pregunta importante acá es que la democracia por El Salvador, y él dice, la democracia de El Salvador murió hace rato. Lo que pasó es que firmaron la carta de defunción y la enterraron. La democracia murió con la reelección inconstitucional de febrero del año pasado. Ahora, ¿qué diferencias hay con otras dictaduras que están en Latinoamérica, como Venezuela, Nicaragua? No hay otras dictaduras por ahí. Pero aquí dice que la diferencia es que Estados Unidos tiene que ver, ¿no? Aquellos son opositores de Estados Unidos y este no tiene la bendición de Estados Unidos. Y eso es peligroso, ¿no? Ahora, también hay otra cuestión acá que dice que si con todo lo que está sucediendo en El Salvador, el sistema electoral cooptado por el presidente, una Corte Suprema dominada por el presidente, una asamblea dominada por el presidente, estamos en las mismas ligas de las grandes dictaduras, pero por supuesto, le dice el argentino, estamos en esas grandes ligas. Y vean esto lo que dice este analista argentino. Lo otro que va a venir ahora va a ser un afianzamiento cada vez mayor de la presencia y la influencia del Ejecutivo en las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son las que custodian, protegen al dictador de turno para que la dictadura pueda continuar a través de una relación, no tanto ideológica, sino a través de una relación basada en los negocios y en las actividades ilícitas que pueda haber. Ven, esto no es nada nuevo, lo que conocemos las dictaduras. Dice, una vez que Bukele tiene el poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, tiene el control del Tribunal Supremo Electoral, ha cerrado los espacios de la sociedad civil, ha perseguido y sigue persiguiendo a los activistas de derechos humanos y a los periodistas, a los empresarios los tiene doblegados. ¿Quién es el que realmente le puede llegar a complicar? ¿Quién es el que hoy le puede enfrentar? El ejército. Por lo tanto, va a ir viendo cómo se va a ir consolidando esta relación que le garantice a Bukele la continuidad en el poder sin ningún tipo de riesgo. Para eso, más que la ideología, va a tener que ofrecer buenos negocios. Vean, esta entrevista vale la pena verla. Por ejemplo, también los bukelistas y Bukele dicen que en otros lados hay reelección y nadie dice nada. Pero, por favor, eso es algo de ignorancia porque la reelección está hecha, pero está controlada. Por ejemplo, en Canadá, la reelección está controlada por el Parlamento, pues. Un sistema parlamentario, ¿no? Sale por mayoría del Congreso el primer ministro. No es que va a una reelección a mi gusto y sabor. Si quieren se lo toman y si no, si no está haciendo bien. Además está la Carta Democrática Interamericana. Eso es importantísimo, que ha sido violada, ¿no? Llegar a la fórmula esta del hombre indispensable, el líder insustituible, es una aberración porque está demostrando un discurso totalmente primitivo. Pareciera que lo que están eligiendo es más un jeque que un presidente. Bueno, no lo digo yo. Este análisis es muy interesante porque también critica a la gente a la población, ¿no? Dice aquí en la alternabilidad, ¿no? Pero dice 50%, se refiere a que los liderazgos que son eficaces para que, dice, van generando irrupción de estos liderazgos como el de Bukele, que son eficaces para resolver problemas, pero no lo hacen con respeto a la democracia. Ahí está el asunto, y ahí ya las cosas empiezan a podrirse, eso lo digo yo. El 54% de los latinoamericanos, según la encuesta del Latinobarómetro, menciona este analista, dice, no me importaría un gobierno no democrático si da resultados. Creo que ese porcentaje en El Salvador debe ser mucho mayor. Ahí lo tienen ustedes. Dice, hay gente que todavía habla de una deriva autoritaria y no de una dictadura, le pregunta el periodista, y dice el analista argentino, no. Esa es la gente que quería ver una luz al final del túnel. Y si hay una luz al final del túnel, pues no es la salida, es una locomotora que viene de frente. Ahí está. No hay nadie hoy en El Salvador que pueda disputarle poder a Bukele.
Y si a eso vos le das la continuidad de manera indefinida, entonces tiene todas las características de una dictadura. Estuvo. Entonces aquí es donde también, pues, finaliza con las palabras que he utilizado para mi presentación. El Salvador entra en una etapa mucho más oscura, mucho más peligrosa. Léanla completa en el link que les voy a dejar ahí abajito. Y bien, veamos cuál es el resultado de esta situación que está haciendo Bukele y de la repercusión que está teniendo en el mundo. Ahora bien, Voz de la Diáspora, una agrupación formada por periodistas salvadoreños en todo el mundo, publican esta nota desde Bruselas. La eurodiputada Ana Miranda Paz, reconocida figura del Parlamento Europeo y actual vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, el viernes pasado hizo un enérgico llamado a la Unión Europea para que imponga sanciones al gobierno del presidente salvadoreño de Nayib Bukele. ¿Y por qué? Ella expresó preocupación, Miranda, ¿no?, la eurodiputada, por lo que considera un deterioro del Estado de Derecho y el debilitamiento de las instituciones democráticas de El Salvador. La parlamentaria instó a los Estados miembros de la Unión Europea a adoptar firmes medidas que presionen al régimen salvadoreño para que respete los derechos humanos y la legalidad constitucional. Pues ya ven, hay mucho más, infórmense ustedes de lo que están buscando. Pues si ustedes buscan más noticias sobre la repercusión mundial que está teniendo lo que está sucediendo en El Salvador, pues ya van a ver. Me llamó también la atención una noticia en que Bukele dice que El Salvador es un país pobre y pequeño. Pues él debería de pensar en eso, que somos un país pequeño. La destrucción del espino, por ejemplo, la minería y todo lo que él está haciendo, somos un país pequeño que merece, más que andarle cambiando las leyes del juego democrático, que merece más legalidad, más desarrollo de la gente en el ámbito social y educativo, pues, y en la seguridad también, porque la seguridad no le dan que hayan quitado las pandillas, porque ahora nos volvemos más inseguros. Bien, el analista de CNN, Fernando del Rincón, publicó hace unos años atrás un comentario de CNN del que ustedes se los voy a dejar para que piensen bien en lo que está sucediendo, piensen bien lo que es la integridad de lo que es un gobernante. Aquí está el audio de Fernando del Rincón. Vamos a hablar de la reelección, ¿no? La reelección. En menos de 3 años, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, pasó de reivindicar el derecho a la insurrección a defender la reelección de Nayib Bukele, para que vean. Le digo, es que estos políticos de ahora son, como digo una cosa, digo otra. Así tal cual, el Chavo del Ocho, la vecindad de Latinoamérica. No, hombre, ya vengo. A ver, la oposición salvadoreña ha reivindicado recientemente que, y la cito, abro comillas, nació en el país el derecho a la insurrección. Cierro comillas. Por otro lado, el artículo 88 de la Constitución establece que, abro comillas, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Cierro comillas. El presidente Nayib Bukele incurrió en una violación a la Constitución cuando anunció su aspiración a la reelección en 2024. Esto fue amparado por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, pues elegida por la mayoría oficialista, es decir, magistrados a modo, ¿no? En ese fallo, estos magistrados afirmaron que el pueblo debe decidir si el presidente puede seguir en el cargo o no. Pero, a ver, es que hay una constitución, ¿sí? Hay una constitución y en ella la reelección no está contemplada. No está contemplada la reelección. El mismo Nayib Bukele, como ya se lo presenté aquí, lo explicaba hace unos años. Explicaba precisamente
que no se puede reelegir de inmediato, que hay que esperar un mandato para volver después a buscar la reelección. Él lo tenía claro. Eso es lo que dice la Constitución. Sí, está escrito ahí. Resulta que Ulloa, el vicepresidente, al igual que Bukele, ahora está defendiendo la reelección. Ahora. Pero antes no era así. Escúchelo usted, escúchelo. Todo el temor ha sido de que este grupo o esta reforma esté orientada para que el presidente Nayib Bukele se pueda reelegir o que pueda configurársele más poderes al Ejecutivo y que va a ser un gobierno autócrata y un gobierno dictatorial. Eso es una falacia y una mentira. Porque la reelección presidencial está contemplada en la Constitución. Lo que no está permitido es la reelección presidencial inmediata. Eso es lo que está prohibido. Y cuando se interrumpe o se altera la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, la Constitución reconoce el derecho a la insurrección. O sea, pues que es tan sagrado el principio de alternabilidad que le reconoce al pueblo el derecho a la insurrección. ¿Y entonces? ¿Por qué son tan hipócritas? Porque eso es hipocresía. Eso es no tener principios. De ninguno de los dos no tienen principios. Ni Bukele ni Ulloa no los tienen. Son los hipócritas, mentirosos. Hipócritas y mentirosos. A ver, ustedes pueden amar al presidente por lo que está haciendo. Por una persona que no mantiene su palabra. Por un tema de poder, para perpetuarse en él. Un vicepresidente que tampoco la mantiene, que cambian de opinión de acuerdo a las circunstancias. ¿Ustedes quieren eso? ¿Ustedes quieren gente que va a mentir y va a cambiar sus principios por lo que más les convenga? La falta de integridad. Bueno, si eso es lo que quieren, es un problema. Pero ahí está la prueba. Es que no lo digo yo. Es que no tengo que decirlo yo. Lo decía Bukele, lo decía Ulloa, y ahora dicen lo contrario. Es como la vecindad del Chavo. Como dicen una cosa, dicen otra. Son las repúblicas bananeras a las que desgraciadamente hacen referencia muchos estadounidenses. Porque eso es lo que aparentamos. Cuando permitimos estas faltas, estas fallas, estos insultos a la Constitución, estos insultos a la ciudadanía, cuando se les miente en la cara un día y al día siguiente se les cambia lo que se dijo. El que no se sienta ofendido, pues es muy su problema. Pero gobernantes así. Mire, cuando un dictador viene de frente y le dice que va a ser dictador, por lo menos tiene la integridad, por lo menos tiene los principios. Y cuando un demócrata viene y le dice que va a ser un demócrata y lo mantiene, tiene la integridad y los principios. Pero cuando alguien viene y le dice que va a ser demócrata, que no se va a reelegir y que está en contra de la reelección y que va a respetar la Constitución, y después hacen todo lo contrario y cambian su discurso, no tienen integridad ni principios y son unos hipócritas. Mentirosos. ¿A usted le gustan los mentirosos? Bienvenida sea a su vida la mentira. Ahí estaba lo que decía Ulloa. Entendía como sagrado el principio de alternabilidad que consagra la Constitución. Imagínese, para él eso es lo sagrado y pasa por encima de lo sagrado de la noche a la mañana. La deriva autoritaria de Nayib Bukele preocupa. Preocupa a lo mejor no a este salvadoreño radical que no ve más allá de su nariz. No, preocupa en el resto del mundo. Pero en el país, la popularidad, no, de Bukele, pues lo mantiene ahí, le aplauden todos. Le digo, lo que hoy aplauden, mañana lo van a llorar. El gobierno cita una y otra vez encuestas por índices de aprobación, igual que Andrés Manuel López Obrador en México, ¿no? Ellos, eso es la prueba, sí, soy popular. A ver, no elegimos presidentes para que sean populares, sino para que tengan integridad, principios y respeten la Constitución.
Ya ven, no lo digo yo como dice él, lo dice Fernando Rincón, lo dijo el año pasado. ¿Mm? Y menciona un artículo importante: cuando se viola la alternabilidad, está el derecho a la insurrección. Está en la Constitución de la República de El Salvador, la que está siendo pateada una vez más para buscar eliminar todo lo que violó el año pasado Bukele al reelegirse. Pues ahora sabe que violó la Constitución y por eso la van a reformar para tener reelección indefinida. Y ahí RT le da voz y le publica la nota, una nota que él publicó en inglés, cosa que un salvadoreño no se va a dar la tarea de leer en inglés. Pero ya está diciendo: El Salvador es pobre y pequeño. Bueno, ya ven, lo que dice del Rincón de CNN, se lo da, valga la rima, con toda la razón. Así que los invitamos que si ha llegado hasta acá, le suba el like, se suscriba al canal para apoyarnos en muchas cuestiones que se den. Nos oímos, porque anteriormente dije nos vemos, pero no nos vemos, sino que nos oímos en el próximo programa.